¿Cómo están los azules, los leones? ¿Todo bien? Qué bueno, bienvenidos a la clase de hoy, lunes, martes 15. Como les comenté, no puedo estar físicamente con ustedes, pero estoy grabando este video justamente para que puedan revisar esto durante el horario de clase, o antes si quieren, no tengo ningún problema, eh, para que no perdamos obviamente el hilo conductor del curso. ¿Ya? Pero antes de partir con la actividad práctica que deben desarrollar hoy, les voy a comentar respecto de la prueba. Las notas de la prueba van a estar disponibles también en el portal de notas, no sé si se actualizará al tiro, pero quiero dejarles la pauta de corrección. Ya es súper importante que ustedes tengan el feedback respecto de lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y cómo justamente mejorar, pues es un poco la idea. Entonces, la primera pregunta hablaba del señor Barriga, ¿cierto? El afamado corredor de propiedades de México, ¿lo conoce o no? Yo la verdad nunca he escuchado hablar de él. Pero bueno, llama a la empresa Catito, ¿cierto? Usted es el representante de la empresa Catito, ¿cierto? Para hacer el presupuesto de un sistema para autoconsumo con posibilidad de inyectar excedentes a la red. Les recuerdo, mis queridos Lions, que los sistemas de generación distribuida, ¿cierto? Son sistemas de autoconsumo que tienen la posibilidad de inyectar excedentes a la red, ¿ya? Pero son en particular ciertos sistemas que se pensaron justamente para el autoconsumo. Bien, entonces, en este contexto, el señor Barriga le solicita, ¿cierto? Usted como representante, como gerente general de la empresa Catito, la cantidad de módulos necesarios de 250 watts peak, ¿cierto? Para generar 6 kilowatts hora al día durante todos los días del año, ¿cierto? Y acá estaba la primera pregunta trampa. Yo le dije en el video de preparación para la prueba que iban a haber preguntas trampa, pues obvio, pues si es por repetir, ¿cierto? Los cálculos que hemos hecho en clase, la verdad es que no tiene ningún sentido. La idea es que usted piense, que usted entienda, ¿ya? Entonces, obviamente, usted es especialista, por lo tanto, podría responderle al señor Barriga la primera pregunta, que es la cantidad de módulos, ¿ya? Acá nos dan un dato súper clave, que es la cantidad de hora solar pico, ¿cierto? Que tenemos en Santiago, ¿cierto? O en la ciudad, digamos, claro, Santiago, donde usted va a realizar la instalación. Entonces tenemos 3,5 horas solar pico en invierno y 6 horas solar pico en verano. ¿Ya? Esto ya está corregido, por lo tanto era directo. Usted tenía que utilizar alguno de estos dos valores. ¿Cuál de estos dos valores? ¿El 3,5 horas solar pico o el 6 horas solar pico? Denle una vuelta. Entonces aquí en este momento donde usted me responde, profesor, esto deberíamos, o para resolver el problema, deberíamos usar 3,5 horas solar pico. ¿Por qué? Porque aquí bien dice, para generar durante todos los días del año, ¿cierto? Y como dice durante todos los días del año, yo tengo que ser capaz de generar esa energía también en invierno. Por ende está aquí, si ustedes se fijan, la hora solar pico en invierno. Como es todos los días del año, yo no puedo usar el 6, porque si uso el 6, hora solar pico, ¿cierto? Resulta que en invierno, cuando tengo menos radiación, no voy a generar esa cantidad de energía que me está pidiendo el señor Barriga. No sé si se entiende, no sé si se queda claro. Acuérdense que los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Cuando necesito o tengo un requerimiento mínimo que tiene que ser de energía, ¿cierto? Que tiene que ser abastecido durante todo el año, tengo que ser capaz de considerar la peor radiación del año. Eso es lo que hacemos en los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, perdón, los sistemas fotovoltaicos autónomos. Usted me dirá, profe, pero este no es un sistema fotovoltaico autónomo. No importa. Aquí el ejercicio claramente está diciendo que usted lo que necesita, ¿cierto?, es abastecer 6 kilowatt hora durante todos los días del año. Por lo tanto, si usted considera 6 horas solar pico, no va a ser capaz de entregar esos 6 kilowatt hora durante invierno, ¿ya? Y por eso el valor que había que usar era 3,5 horas solar pico. Entonces, si yo me voy, ¿cierto?, al desarrollo del ejercicio, yo sé que E igual a P por T, ¿cierto? Que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que la energía, en este caso, va a ser igual a ¿cuánto? A 6.000, ¿cierto?, watts hora al día. ¿Sí o no? Si ustedes se fijan, 6 kilowatt hora al día es lo mismo que 6.000 watts hora al día. Y el tiempo, en este caso, la hora solar pico, teníamos 3,5 ¿qué? 3,5 kilowatts hora. En realidad son 3,5 kilowatts hora por metro cuadrado al día, pero vamos a poner hora. Entonces, como yo sé que E igual a P por T, me va a quedar que la potencia va a ser igual a ¿qué cosa? A la energía dividido por el tiempo. Y en este contexto era tan simple como que la potencia total de módulos fotovoltaicos iba a ser igual a ¿qué cosa? La energía dividido por el
tiempo. Y en este sentido nos da una potencia total de, ¿cierto?, 1714 watts. Era dividir los 1000 watts hora al día por 3,5. Si hago esta división, las horas se van y me queda watts, ¿cierto?, de potencia. Pero, como ustedes bien dicen acá, ¿cierto?, son 250 watts peak los módulos. Por lo tanto, si yo hago la división de esta potencia dividido en 250 watts, que son la potencia de los paneles, se me van los watts y me va a quedar unidad. Entonces deberían ser 7 módulos aproximadamente. En realidad no aproximadamente, son 7 módulos. ¿Por qué 7 módulos? Porque usted no puede instalar 6,8, ¿cierto? Usted no puede instalar 6,8 módulos, a no ser que tenga uno y lo parta en pedacitos, pero le aseguro que lo más probable es que el resultado no sea óptimo. Bien, esa era la primera, y con esto usted, ya mi querido Lion, tenía, ¿cuántos? 2 puntos. O sea, con estos 2 más 1, 3. Ya tenía un 3 por hacer eso. ¿Ya? Acá dice, pregunta número 2. Bravo. El tipo de batería que será necesario instalar en el sistema para garantizar tu óptimo funcionamiento. Acá vi varias respuestas. Algunos, por ejemplo, que me decían 10 amperes, me decían baterías tipo gel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, yo lo que describí acá es un sistema, ¿cierto?, de autoconsumo con probabilidad, con posibilidad de inyectar excedentes a la red. No dije nunca que fuera un sistema fotovoltaico autónomo. De mira, profe, es que los sistemas de net billing podrían eventualmente tener almacenamiento. Sí, pero no es la lógica. Conforme a lo que vimos en clase, ¿cierto?, una de las características de los sistemas de generación distribuida es que no utilizan almacenamiento. ¿Ya? Hay pilotos, sí, pero son pilotos. ¿Ya? No es masivo, de hecho esa es la gracia, porque no teniendo baterías lo que hacemos justamente es bajar el costo de esos sistemas. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta que ustedes deberían haber dado acá en el tipo de batería? Los sistemas de autoconsumo con posibilidad de inyectar excedentes a la red, es decir, sistemas que se enmarcan dentro de la ley 21.118, ¿cierto? Sistemas de net billing no utilizan sistemas de almacenamiento, ¿ya? Así que esa era la respuesta que se esperaba en esta pregunta. No que me hubiese puesto, algunos me pusieron 10 amperes, 15 amperes, ¿de a dónde? Pues si no habían datos para calcular esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, la pregunta era tan, entre comillas, obvia, que no le daba datos de energía. Ustedes no saben calcular baterías, no le hemos enseñado eso. Entonces, ¿cómo le iba a pedir ya que usted me diera una capacidad de la batería? Y respecto a los tipos, o sea, sin información yo podría haber instalado cualquier tipo de baterías PRLA, podría haber instalado baterías OPZS, OPZU, pero no era la idea del ejercicio. La idea del ejercicio era que usted entendiera la materia y se va a aplicar la materia que hemos visto durante la clase. ¿Ok? Si ustedes se fijan también acá estaban las dimensiones del módulo, eran puros datos que la verdad no agregaban absolutamente ningún valor. Con esto usted ya tenía 2 puntos, 3,5 puntos más 1, 4,5 puntos. Bien. Sí, pues 3,5 más 1, 4,5. Y finalmente la pregunta era, bueno, el señor Barriga, ¿cierto? Se percata que don Ramón, uno de sus clientes, no sé qué tan buen cliente sea Rondamón, tiene en el patio un aerogenerador, ¿cierto?, que no utiliza, ¿ya? Entonces don Ramón le dice, oiga, señor Barriga, ¿qué le parece que yo le pase este aerogenerador en parte de pago? Acuérdense que el señor Barriga tenía un requerimiento, ¿cierto?, de 6 kilowatts hora al día de energía. Por lo tanto, don Ramón dice, oiga, ¿qué pierdo con pasárselo en parte de pago con los 14 meses de renta que le debo? ¿Cierto? Ok, entonces el señor Barriga le pregunta, oiga, usted, ¿cierto?, de la empresa Catito, ¿el equipo será capaz de ofrecer la energía, ¿cierto?, requerida, que es justamente esta energía que estaba acá, de los 6 kilowatts hora al día? Y para eso nos entregan la curva, ¿cierto?, del aerogenerador, ¿ya? Y nos dicen lo siguiente. Vamos a ir al ejercicio 2. Aquí tengo la curva del aerogenerador. ¿Ok? Y nos dicen que la probabilidad de que una velocidad de viento de 5 metros por segundo, o sea, 65% de 5 metros por segundo, donde tengo un 65% de probabilidad de 5 metros por segundo, ¿cierto? Y ese era, acuérdense que lo habíamos cambiado y lo habíamos dicho en 35, porque la idea era que sumara 100 esto. Entonces, eso lo dijimos dentro de la clase, ¿ya? ¿Qué probabilidad? Ahí, 35% de probabilidad de que sea 8 metros por segundo. Entonces, aquí 35% de probabilidad de que sea 8 metros por segundo. Bien, pues, entonces,
También les di el dato de que la velocidad media del viento en el lugar de instalación era de 5,8. Entonces, si usted fue de aquellos que buscó en la curva de potencia del aerogenerador 5,8, velocidad de viento, ¿cierto? Y calculó la potencia y lo multiplicó por 24, está malo. Ese dato que yo les di era un dato que no servía absolutamente para nada. Era un dato distractor, era un dato que estaba pensado para aquel que no haya visto el video, que no haya practicado, ¿cierto?, los ejercicios que yo les grabé y que se los envié, ¿cierto?, como tutorial. Entonces, vamos, pues ya estamos listos para poder calcular. Si ustedes se fijan, tengo que el 65% del día, que un día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces el 65% de un día voy a tener velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuánto es el 65% de un día? Sería, ¿qué cosa? 24 horas por 0,65, el 65%. ¿Ya? Es decir, tengo 15,6 horas de una velocidad de viento de 5 metros por segundo y tengo, ¿qué cosa? De 24 horas al día voy a tener, ¿cierto?, un 35%, o sea, 0,35. Y de esa forma, esto debería sumarme 24. Si no suma 24, se pues suma 24, obviamente. ¿Ya? Entonces, ese es el tiempo y me falta, como ustedes saben que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? Yo sé que la energía que puede generar este aerogenerador, ¿cierto? Claro, va a ser la potencia por el tiempo. Aquí ya tengo el tiempo, por lo tanto, ¿qué me falta? Me falta la potencia, la potencia. Y la potencia, ¿cómo la calculo? Ah, porque a 5 metros por segundo, si ustedes se fijan, a 5 metros por segundo, voy a insertar acá las formas donde están. Formas, voy a insertar esta flechita, ¿cierto? Si ustedes se fijan, voy a aumentar el grosor porque claramente no se ve, ni yo la alcanzo a ver. Ahí está. Si ustedes se fijan, tengo déjame ahí ponerla derechita, control C, control V y otra para acá. Esto para que le quede bien claro. Ahí estamos. Entonces, si ustedes se fijan, la velocidad de viento que tengo a 5 metros por segundo, o sea, aquí está el 5 metros por segundo, ¿cierto? Ahí voy a cambiarle el color para que no se me confunda. Ahí, 5 metros por segundo, ¿cierto? Aquí está el metro por segundo. Y quiero saber cuál es la potencia a 5 metros por segundo. Ah, la potencia a 5 metros por segundo es de, si ustedes se fijan, 0,5 kilowatts. ¿Cierto? 0,5 kilowatts. Entonces, ¿cuánta es la potencia aquí? 0,5 por 1000, 500 watts. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pues si fuera 1 kilowatt serían 1000 watts. Por ende, 0,5 serían 500 watts. Con mayúscula. Y a 8 metros por segundo, voy a correr esta barrita de acá. A 8 metros por segundo voy a tener 3 kilowatts. Es decir, acuérdense que esto está en kilowatts. Por ende, aquí voy a tener 3000 watts. Entonces, ya como tengo la potencia y tengo el tiempo, yo sé que la energía va a ser igual a la multiplicación de esas dos. Por ende, 15 horas por 500 watts, ¿cierto? Me da ¿cuántos watts hora? Y fíjate que ya con esta velocidad de viento y esta potencia ya cumplí la cuota que necesitaba el señor Barriga. Por ende, si control C, control V, y si hago la suma de esto, me va a dar 33.000 watts hora. Esa era la cantidad de energía que podría generar este aerogenerador. Por ende, la pregunta claramente es, antes de aceptar el aerogenerador parte de pago, si el equipo ofrecido será capaz de generar la energía necesaria, ¿qué le contestaría a usted? Yo le contestaría sí, el equipo necesario, o sea, el equipo que tiene don Ramón, tiene la capacidad de generar la energía necesaria y mucha más. Por ende, usted debería, señor Barriga, aceptar este intercambio. Ahora, mis queridos Lions, para que lo tengan en consideración de aquí a la prueba, ¿ya? Es importante que tengan la noción de lo siguiente. Aquí lo que yo estoy evaluando para entregar los 2,5 puntos tiene que ver con responder las preguntas, ¿ya? Obviamente esas preguntas o esas respuestas tenían que estar justificadas con algún cálculo. Ejercicios o respuestas que aparezca solamente el valor, ya que apareció de la nada, que no tenga una justificación o un cálculo detrás, no van a ser considerados como correctos, ¿ya? Así que eso, mucho cuidado con eso, ¿ya?
Eso es lo que tenía para hoy respecto a las notas de la prueba. Las notas de la prueba van a estar, como bien les dije, disponibles hoy día en la tarde para que puedan revisarlas. Pero les tengo que dejar encargado el trabajo práctico de hoy. Si ustedes se van, ¿cierto?, al ABA de Duoc y ven la experiencia de la unidad 2, la experiencia 3, van a llegar y van a poder descargar justamente el trabajo número 5, la guía de ejercicio 5, seleccionando el equipamiento solar fotovoltaico. Y esta es la guía número 5 que van a tener que desarrollar hoy día, ¿ya? Pero esta guía hace alusión a la clase que tuvieron el día sábado pasado. Pero el día sábado pasado fue feriado, lamentablemente. Entonces, como fue feriado, no han tenido la posibilidad, ¿cierto?, de revisar con el profesor Luis Muñoz la clase teórica. Así que yo les voy a dar una pequeña pinceladita, ¿cierto?, para que tengan en consideración. Pero bueno, la guía número 5, principalmente lo que le estamos pidiendo, porque parte importante de este curso es conocer qué es lo que el mercado ofrece en materia de equipamiento solar fotovoltaico, ¿ya? Por ende, lo que vamos a hacer de manera individual o eventualmente lo pueden hacer de 2 personas, identifica al menos 10 proveedores del equipamiento solar en Chile y el extranjero, indicando el nombre de la empresa que provee material fotovoltaico, en la página web de esa empresa, qué tipos de equipo comercializa, módulos fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores y baterías. En los inversores es importante que haga la diferenciación entre inversores para sistemas autónomos e inversores para sistemas de generación distribuida. Súper importante, ¿ok? ¿Qué más? El rango de potencias disponibles para cada equipo comercializado, es decir, módulos fotovoltaicos entre qué potencia y qué potencia, inversores entre qué potencia y qué potencia, reguladores de carga entre qué capacidad y qué capacidad, almacenamiento, por ejemplo, baterías, cuántos amperios, cuál es la capacidad de esas baterías, para tener un rango de acción, un stock, ¿cierto? O una base de datos de producto. Esa es la idea. Justamente después, cuando diseñemos en el próximo curso, vamos a necesitar, ¿cierto?, ir al mercado a buscar equipamiento. Y es por eso que estamos haciendo este trabajo hoy día, para que ustedes conozcan lo que el mercado es capaz de ofrecer, ¿cierto? Y cuáles son principalmente los tipos de equipos que están disponibles hoy en día. Bien, el origen del equipamiento, y para los módulos fotovoltaicos les voy a pedir que ustedes me indiquen, ¿cierto?, cuál es el costo por watt. ¿A qué se refiere el costo por watt? El costo por watt no es otra cosa que la división de la potencia. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, un panel de 250 watts, y ese panel de 250 watts vale, no sé, pues 150.000 pesos, por decir cualquier cosa, ¿ya? Por ende, si yo me voy y hago la conversión de dólares, por ejemplo, santander.cl, voy a ver cuánto es el valor del dólar hoy día, ¿cierto? Ahí está, 7.12 pesos, ¿cierto? Entonces, si yo divido esto por 712, por 712, me da que cuesta $210, ¿cierto? USD. 2000, ese módulo de 250 watts peak, ¿cuánto vale? $210. Por lo tanto, si yo hago la diferencia entre, o la división entre los 250 watts y los $200, yo podría decir que el watt está aquí a 1,18. Esto va a ser USD dividido en watts, dólares por watts. ¿Para qué sirve esto? ¿O para qué sirve sacar estos indicadores, mis queridos Lions? Porque como bien les comenté, les he comentado en alguna oportunidad, o lo van a poder ver con el profesor Luis, los módulos fotovoltaicos en general, cuando cumplen entre ciertos requisitos mínimos, pasan a ser prácticamente commodities, ¿ya? El cobre, por ejemplo, una cañería de cobre. Si una cañería de cobre es hecha en China, una cañería de cobre, por ejemplo, tipo L, de, no sé, pues de 25 milímetros, es hecha en China, en Holanda, en Canadá, en Noruega, Marruecos, Chile, donde usted quiera, va a ser una cañería de cobre que va a tener esas mismas características. Por lo tanto, es independiente, ¿cierto?, de dónde esté hecha, ¿cierto?, va a ser la misma cañería de cobre. Ese tipo de productos, ¿cierto?, que independiente de las características, porque las características son únicas, por ende, da lo mismo donde se han fabricado y por ende se llaman, digamos, de esta forma, commodities. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando tenemos ciertos módulos fotovoltaicos, ¿cierto?, que son de potencias distintas. Imagínate que un proveedor te dice 250 watts, pero uno tiene de 310 watts, y otro tiene, por ejemplo, de 185 watts. ¿Cómo saber o cómo comparar un módulo de 310 watts con uno de 250? Principalmente cuando yo soy capaz de tener esta analogía, ¿cierto? Por ejemplo, ese módulo cuesta $1,18 por watt. Es un precio caro, obviamente, ya porque tiré al tuntún este valor.
¿Ya? Entonces, eso es importante. Muchas veces cuando compramos módulos fotovoltaicos, como tienen las características de calidad que son muy similares, o que han pasado por los mismos ensayos porque la procedencia es exactamente la misma, la verdad es que, ¿cómo elegimos el módulo? Lo elegimos por la garantía, por las certificaciones. Si al fin y al cabo todos tienen o están hoy día, o muchos de los que están disponibles en el mercado, tienen las mismas características, entonces lo elegimos netamente por el precio. Y por eso es importante tener en consideración y saber cuánto es lo que vale el watt peak de cada uno de los módulos, ¿cierto? El watt peak. En un sistema, por ejemplo, de generación distribuida, no se olviden que básicamente yo comparo el sistema que vende un proveedor con otro proveedor en cuántos dólares me está costando, ¿cierto? El kilowatt. Y eso es porque al fin y al cabo, como ustedes saben, hay un reglamento, hay una ley, hay una norma técnica, hay instructivos, por lo tanto, esos definen los requerimientos mínimos. Y si todos los sistemas cumplen con el requerimiento mínimo, ¿qué sigue? O sea, todos avanzan en la etapa de evaluación y yo al final corto por precio. Eso es lo que se hace hoy día, por ejemplo, en los programas como Techos Solares Públicos, es lo que hemos hecho, por ejemplo, en proyectos como Caldera 30 más y otros proyectos fotovoltaicos que, como les digo, o sea, todos cumplen con los requisitos técnicos mínimos que están establecidos en la reglamentación técnica. Por ende, como todos cumplen y aseguran el buen uso del sistema o el buen funcionamiento del sistema, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda cortar por precio. Bien, eso. Siguiendo con las instrucciones, entonces, tienen que hacerlo en un archivo tipo Excel. Ustedes perfectamente pueden, y aquí lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. Por ejemplo, pueden poner módulos fotovoltaicos. ¿Cierto? Y en módulos fotovoltaicos ustedes van a poner acá nombre de la empresa, página web, entonces nombre de la empresa, página web. Ok, entonces quiero que ustedes sean capaces de ir poniendo toda esta información y como les digo, o sea, a lo menos 10 proveedores de los cuales 8 deben ser nacionales. 8 deben ser nacionales. Entonces, para cada uno de los equipos que ustedes van a considerar, regulador de carga, batería, pueden incluso aquí, por ejemplo, batería, cambiar nombre, baterías. ¿Cierto? Ustedes me pueden y hacen exactamente lo mismo, indicando cuál es el rango de capacidades, en este caso de batería, los tipos de batería que venden, si venden de baterías de gel, ¿cierto? O sea, monoblock, tipo BRLA, o tienen baterías OPZS, OPZV. Bien, ahora, profe, ¿se pueden repetir proveedores de módulos con baterías? Perfecto, se pueden repetir, no hay ningún problema. De hecho, es de esperar, ¿cierto? Que un proveedor, por ejemplo, venda más de un equipo. Lo que no debe pasar es que ustedes de los 10 mínimo que deben tener, hayan más de 2 extranjeros. Es decir, 2 que vendan equipamiento, por ejemplo, en Europa, en China. Ya, la idea de este trabajo es que ustedes tengan una base de datos que puedan utilizar para poder hacer dimensionamientos después, para conocer el mercado, conocer los proveedores. Es por eso que les pido que lo hagan a conciencia, ¿ya? El formato, como les digo acá, es libre, queda la creatividad de cada uno, es parte también de lo que es evaluado, o sea, el que usted sea capaz de enfrentar una problemática, porque el jefe el día de mañana le va a decir, necesito esto, y el formato en que usted va a tener que entregarlo, lo va a tener que definir usted, y lo importante es que usted sea capaz de hacer una propuesta a su jefe. ¿Ya? Es por eso que yo no les doy la pauta o este formato Excel para que ustedes lo completen, porque son ustedes los que van a tener que ser capaces de completarlo de la forma en que se les está pidiendo en la guía de ejercicio. Y respecto a las características, todo esto está en la página, en la PPT número 6, ¿ya? Fíjense respecto a los módulos fotovoltaicos, que esto lo van a ver de todas maneras en la clase con el profesor Luis, ¿cierto? Lo que deberían levantar, por ejemplo, respecto de los módulos fotovoltaicos, estamos hablando principalmente, bueno, de la potencia. Es importante, por ejemplo, que hablen de si los módulos tienen 70 y 72 células, 60 células, ¿cierto? Bueno, el número de células, como les comenté, la tensión nominal de trabajo, hay módulos que trabajan en 12 o 24 volts nominales, son de silicio monocristalino, policristalino, cuál es el rendimiento, etcétera. Ya, pero principalmente, bueno, centrémonos en la potencia de los módulos fotovoltaicos y algo que es súper importante, el número de células que deberían tener, ¿ya? Son módulos de 72 células o 60 células. Para los reguladores de carga es importante que ustedes nos digan cuál es la capacidad, ¿cierto?, de este regulador, medido en amper, ¿cierto? La tensión nominal de trabajo también es importante. Si ustedes se fijan, los reguladores de carga trabajan nominalmente en, por ejemplo, este trabaja en 12-24... bueno, no alcanzo a leer, pero generalmente trabajan en 12 tensiones distintas, 12 o 24 volts. ¿Qué tecnología? Si el regulador de cargas tipo PWM o MPPT, también algo que van a ver durante la clase del sábado, ¿cierto? Y eso, principalmente. ¿Ya?
Respecto a las baterías, también, qué tipo de baterías tienen, eso es súper importante, si son baterías de acumuladores, por ejemplo, tipo monoblock, o si son baterías del tipo elemento, ¿ya? La capacidad, ¿cierto? Y la tensión nominal de trabajo también es súper importante que ustedes lo utilicen para llenar este documento, ¿ok? Bien. Eh, ¿Qué otra cosa nos falta? Y los inversores también, pues súper importante. Que identifiquen, por ejemplo, este es un inversor de instalaciones fotovoltaicas autónomas, este es un inversor de instalaciones para inyección a red. ¿Ya? Entonces que ahí me digan cuál es la potencia, cuáles son la tecnología también asociada al inversor, el tipo de aplicación y eso, la atención nominal de trabajo también es importante. En general, mis queridos Lions, lo que yo quiero es que ustedes empiecen a buscar proveedores, que mapeen cuáles son los proveedores que están en el mercado y en el caso que hayan precios también indique cuánto es el precio, no solamente de los módulos, sino que también del resto de los equipamientos. ¿Ya? Mis Lions, cualquier duda, yo voy a estar disponible. Ustedes me pueden mandar un WhatsApp al más 569-7963-9994, ¿ya? Solo texto, por favor, ¿eh? Mándenme un texto, yo respondo rápidamente las dudas, ¿ya? Tienen la clase de hoy, esto lo vamos a revisar durante la próxima semana, en que vamos a continuar trabajando en esto, así que tienen, bueno, la clase de hoy para poder avanzar, y en el caso que no alcancen pueden continuar durante la semana. Un abrazo, mucho éxito y eso, pues estamos en contacto. Chau, chau.